¿Qué tal? Les saluda Francisco Javier Araya de Costa Rica. Una vez más, qué alegría poder estar con ustedes, amados jóvenes, en este espacio, Escuela de Formación Arde y Enciende de Oro. Dentro del contexto de estos 50 años de la renovación carismática católica en la iglesia, como una corriente de gracia. Y qué maravilloso poder estar en este camino por iniciativa, por llamado del Señor que te ha elegido, que te ha encontrado a mí y a ti. Y este camino tiene que ser un camino de santidad. Precisamente esta es la esencia de su elección sobre nuestra vida, según segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. La vocación, el llamado a la santidad. Y eso tiene que ser la vida en el Espíritu. Es el Espíritu en la vida. Eso es la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo en la vida, cobijando toda nuestra realidad, tocando todas las dimensiones y áreas de nuestro ser y hacer en el que nos desenvolvemos cotidianamente. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la vida en el Espíritu. Y vamos a partir de este principio, de esta verdad central de nuestra fe. Decimos, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él asumió nuestra naturaleza humana, dice Hebreos 4:15, se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Eso es lo que llamamos encarnación. Y Jesús asumió nuestra naturaleza humana para plenificarla, precisamente para humanizarla. Porque lo que el pecado viene a hacer es, en esencia, quitarnos la plenitud que es Dios y por lo tanto deshumanizarnos. Eso es lo que vemos con solo encender la televisión y ver los noticieros. Vemos una sociedad cada vez más deshumanizada y la raíz es el pecado, la ausencia de Dios. Jesús viene a humanizarnos, a plenificarnos. Por eso Él asumió nuestra naturaleza humana para divinizarla, plenificarla. Cuando hablamos de espiritualidad, precisamente hablamos del desarrollo de la vida de Dios, de la vida divina, de la vida de gracia en el ser humano. Se trata de divinizar lo humano de cada día. En palabras más sencillas, que Jesús sea el Señor de cada área de la vida y no meramente un adorno decorativo. Y cuando nosotros hablamos de áreas de la vida, hablamos del área económica, del área social, del área recreativa, del área familiar, académica, física, laboral, afectiva y sexual, espiritual. ¿Cuántas les mencioné? 9, sí. Se la repito. Económica, social, recreativa, familiar, académica, física, laboral, afectiva y sexual y espiritual. Y esto es lo que somos. Y esto, escuchen muy bien, tiene que ver con la santidad. Cuando le preguntaron en una ocasión al beato Pablo VI, al Papa Pablo VI, su santidad para usted, ¿quién es un santo? Pablo VI respondió, para mí un santo es alguien plenamente humano. La santidad tiene que ver con el Espíritu Santo, con Jesús planificándonos en cada una de estas áreas, en las dimensiones de nuestra vida. La santidad tiene que ver con vivir tu cotidianidad desde la originalidad con la cual Dios te ha creado. La santidad tiene que ver con la integralidad de tu vida en Jesús, que quiere tu vida, valga la redundancia, integrada y no fragmentada. La santidad tiene que ver con vivir desde una identidad clara. Sé quién soy, qué quiero y hacia dónde voy en la vida. Y un área importante, un área vital de nuestra existencia es la sexualidad. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, no estamos hablando meramente de algo que hacemos, sino de algo que somos.
Cuando se menciona esta palabra en la sociedad, en el mundo erotizado de hoy, sexualidad inmediatamente se relaciona a sexo y placer. Pero escucha muy bien, esta claridad, la sexualidad no es algo que hacemos meramente, sino algo que somos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 372, somos iguales en dignidad en cuanto a hombre y mujer y complementarios el uno del otro en cuanto masculino y femenino. La sexualidad tiene que ver con lo que somos en cuanto hombre y mujer, en cuanto masculino y femenino. Y en este tema, que precisamente es el que vamos a tratar, sexualidad y santidad, en cuanto a la sexualidad, el mundo hoy está haciendo mucho daño. El enemigo es un tema vital. Muchos viven desde conceptos equivocados, el amor y la sexualidad, que los llevan al vacío en lugar de ser plenos, que los llevan a destruirse, que los llevan a vivir el amor como algo que los deja llenos de dolor en lugar de que sea algo que los llene de plenitud y felicidad. Y en mi servicio de predicación, de evangelización, estos años en mi país y por gracia de Dios en el continente, he encontrado muchos jóvenes que participan de grupos de oración, de ministerios, incluso líderes, que carecen de una claridad en el aspecto afectivo y sexual de sus vidas. Y esto crea vacío, y el vacío desemboca muchas veces en crisis. Y por eso quizás hay muchos jóvenes que en un momento dado dejan de perseverar en la vida en el espíritu, porque no encuentran claridad, herramientas, formación en la dimensión humana, hablando en esta área de la vida afectiva y sexual. Y esto tiene que ver con la vida en el Espíritu. San Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que si alguno destruye su cuerpo de manera tajante, dice Pablo, Dios le destruirá a él. Entonces no podemos vivir una espiritualidad desencarnada. Y una buena claridad en lo afectivo y sexual de nuestras vidas nos permite incluso vivir con mayor coherencia y libertad la vida en el Espíritu, el servicio a nuestro Señor Jesús. Yo empecé a reflexionar sobre este tema ya por el año 2012. Ahí inició un proyecto llamado Sin Castidad no hay santidad, donde buscamos pues profundizar, reflexionar y evangelizar a la juventud y a donde el Señor pues lo pida sobre este tema del amor, de la sexualidad y de la afectividad desde un punto de vista doctrinal, práctico, espiritual y existencial. Y la principal inspiración es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, el Papa de la juventud que tanto amamos. Y yo les invito a tener ese deseo de aprender, les inquieto, porque este espacio pues es un espacio pequeño de reflexión, pero les invito a inquietarse, a tener deseo de aprender y de crecer y de buscar información y formación sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que es maravillosa y que nos presenta el amor humano dentro del plan divino, la sexualidad dentro del proyecto original de Dios. Cuando se habla de sexualidad, muchos piensan que la iglesia tiene un concepto represivo, negativo, pero nada más lejos de la realidad. Cuando uno lee la historia, podemos descubrir algo hermoso e interesante. Y a través de un ejemplo práctico. Aquí tengo esta hoja en blanco, esta hoja que no tiene ni una sola arruga, que representa el plan original de Dios para el hombre y la mujer, su creación, su hermosa pintura hecha por sus propias manos. Y cuando vamos al Génesis, y esto es lo que hace San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, ir al principio, ir al Génesis, porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta, ir al principio.
Y dice el Génesis 1:27, Dios al principio creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y les dijo, crezcan y multiplíquense, sean fecundos. Y crea al hombre a su imagen y semejanza, hechos para amar y ser amados, porque Dios es amor. Y nos ha creado a su imagen y semejanza. Y en la Trinidad no es una soledad, decía San Juan Pablo II, sino una comunión de amor. Hay uno que ama al Padre, hay uno que es el amado, el Hijo, hay uno que es el amor mismo entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice el Génesis 2:28 que Adán y Eva estaban desnudos, mas no sentían vergüenza el uno del otro. Esto significa que había un amor con pureza y que Adán miraba a Eva como Dios quería que fuese mirada y que Eva miraba a Adán como Dios quería que fuese mirado. Y Dios les dio el don de la sexualidad. Era una sexualidad pura, era una sexualidad donde no se miraban el uno al otro como un objeto de placer y no sentían vergüenza, dice Génesis 2:25. Pero si vamos al capítulo 3 del Génesis, nos vamos a encontrar con la caída de nuestros padres, de nuestros primeros padres, ante la tentación y la seducción del enemigo que les engaña y ellos caen en su engaño y entra el pecado. Y esta pintura original fue distorsionada. Sucedió esto. Fue distorsionada, desvirtuada por el pecado y entró la lujuria, que es el deseo sexual sin el amor de Dios, sin Dios, donde se mira al otro como objeto meramente de placer. Y esta es la sexualidad. Y durante mucho tiempo la sexualidad se vio como un tema que había que tratar con cuidado, un tema como que no se hablaba, que se escondió, y partiendo del Génesis hasta el siglo XX, vamos a dar un brinco bien grande en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, del Génesis al siglo XX. El tema de la sexualidad era un tema que estaba como escondido, que estaba como guardado en el cajón, en la gaveta, e incluso en algún momento hubieron conceptos equivocados sobre nuestro cuerpo, como si fuese algo malo, algo sucio, algo corrompido. Y eso no hace parte de nuestra fe, ¿sabían? Eso no hace parte de nuestra fe. Nosotros no somos un alma atrapada en un cuerpo. Nuestro cuerpo hace parte de todo nuestro ser, dice San Pablo. Cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo tiene una gran dignidad. Pero el tema de la sexualidad estaba como escondido y en los años 50 aparecen dos figuras. Dos figuras. La primera figura es Hugh Hefner. Hugh Hefner, quien fue el fundador de la Playboy. ¿Y qué fue lo que hizo Hugh Hefner? Hugh Hefner dijo, ¿por qué esconden esto? Sacó el tema de la sexualidad de la gaveta, del cajón, y dijo, ¿por qué lo esconden? No lo escondan. Esto no es algo malo. Esto es algo bueno. Hasta ahí tenía razón. ¿Dónde se equivocó Hugh Hefner? Se equivocó en lo siguiente. Y dijo, pruébenlo, tómenlo, hagan de sus cuerpos lo que ustedes quieran. Vivir es placer. El placer es vivir. Tomen, hagan con sus cuerpos lo que ustedes quieran. Y entonces funda la Playboy, que para mí es como el pionero de la pornografía y se genera la revolución sexual del siglo XX. Pero fíjense que en los mismos años 50 aparece otro personaje, un joven sacerdote llamado Karol Wojtyla. ¿Ya se les hace conocido el nombre? Estoy hablando pues de San Juan Pablo II. Y siendo un joven sacerdote polaco, Karol Wojtyla empezó a hablar a los jóvenes acerca de la sexualidad. Empezó
a trabajar fuerte con los jóvenes y empezó a tocar este tema y a sacarlo de la gaveta de donde estaba guardado, pero Karol Wojtyla hizo algo más grande que Hugh Hefner. Él hizo lo siguiente: sacó el tema de donde estaba guardado y dijo: ¿por qué esconden esto? Hablemos de la sexualidad, hablemos del amor. Pero él hizo algo más grande. Empezó a hablarnos y a desenvolver y a desarrollar el tema de la sexualidad desde el plan original de Dios, desde el sueño de Dios, desde el diseño de Dios, y empezó a desarrollar y a desenvolver el tema desde su visión personalista, es decir, teniendo como centro la dignidad del hombre y la mujer, hablando de la sexualidad dentro del proyecto y sueño de Dios, del amor humano en el plan divino. Y esto es lo que después se conocería como la teología del cuerpo. Siendo ya pontífice entre 1979 y 1984, San Juan Pablo II dio 129 discursos, catequesis sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la familia, sobre el matrimonio. Y estas 129 catequesis que él dio en cada audiencia general, cada miércoles, entre 1979 y 1984, pues es lo que conocemos como la teología del cuerpo. Y San Juan Pablo II vino a decirnos que nuestro cuerpo es reflejo de Dios también y que tenemos que vivir encarnadamente espirituales. Cristo vino a redimir nuestro ser integral, nuestro ser completo, incluyendo nuestros cuerpos. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 19 y 20, para que lo lean, lo busquen: Él transfigurará este cuerpo mortal, este cuerpo, en un cuerpo glorioso. No lo olvides, tu cuerpo tiene un valor infinito. Tu cuerpo no es un hotel, tu cuerpo es templo de Dios. Y Él vino a hablarnos de la sacramentalidad del cuerpo. Nuestro cuerpo hace visible a Dios. El cuerpo es espiritual. El cuerpo también tiene un valor eterno. Y la teología del cuerpo es uno de sus grandes legados. 129 catequesis que rompen todo esquema, todo concepto represivo, maniqueísta en la iglesia. Podríamos decir que la teología del cuerpo es como una gran trilogía, para que lo veamos de esa manera y nos interesemos en este tema maravilloso. Es como una gran trilogía, tres grandes partes. La primera, la sexualidad en la creación original de Dios. La segunda, la sexualidad humana en el estado de la naturaleza caída, cuando aparece la lujuria, el pecado, la posibilidad de verse como objetos, y dice San Juan Pablo II que lo contrario de amar es utilizar. 3. La sexualidad humana en la resurrección de los cuerpos, es decir, nuestra sexualidad redimida. Eso es lo que trata San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, y vendrá hablando también sobre el matrimonio, sobre la familia, en fin, nos viene a dar una nueva mirada positiva desde la óptica de Dios sobre la sexualidad y sobre el amor, sobre la sexualidad como un don, como una gracia, como una bendición, como un don que nos ha dado, que nos ha confiado para sentir, para expresar, para vivir el amor humano. En un segundo video, voy a dejar este video por acá, y en un segundo video continuamos sobre el tema. ¿De acuerdo? Continuamos, chicos.